Bilkura buruaren aginduz, bilkurara berezia deitzen zaio udaleko osoko bilkurari 2026ko ekainaren 11an egingo den bilkura 8:30 udaletxeko osoko bilkura aretoan zerrendako gaiak aztertzeko eta ebazteko. Gai zerrenda, atala, udaleko osoko bilkurak ebazteko aurkezturiko gaiak. Lehenengo puntuak Araltzoa baserria birgaitzeko lanen azken likidazioa eta 11. ziurtagiria onartzea. Bueno, azteko gauza bat plantea gure dugu forma kontu bat. Aktarena? Ez dugu ikusi espedienteatan, ez zertifikazioak, ez diktamenak. Orduen, nik ez dakit hau eskura jarri espada, bertan bera ez da. Nik irakurri ingo dutzu edaz, zertifikazioak edo diktamenak. Batez bez, puntuetako bat garrantzitsua da, enpresa bateko gogor zain arlo bateko likidazioa edo zertifikazioa lehenengo puntuarena, eta hori espada onartzen ez dugu horretan. Eta, bueno, hor lasa da, enpresatik Araltzoko obrea bukatute dau, eta pasan komisioan azalduko zan, ez da? Gure bat dozuet, diktamena irakurri ingo dutzuet. Ez dakit nahikoa den, edo ez... Zergatik onartzen bat dozue, bai? Ez ez dugu ekin irakurtzeko, bez? Zergatik ez dugu ekin? Zezken azelako egon, eta, justo kris bere bajan dau, eta kris ez da erduta, eta horregatik akta eginda dau. Zori da bidaltzen zaizuena. Nik gure badozu astiro irakurtzen dutzuet, eta kopia gure badozu zenutea, bebai. Bidalduten dena da, akta normalean ez da bidaltzen. Batzordea lehena egiten bada, bai bidaltan zu, lehena egiten bada. Bai, ez bada egiten, hola, nari niten danean da, egiten dena da, normalean inkorporetan da, espedientera, zertifikazioa eta... Ez da egin, arrozi horregatik, eta ez da egon kris bez, mediko artean ibili da, bajan dau, eta, klaro, aldogun egin dugu, eta justo punto honek, horregatik da extraordinarioa, ez da? Jakin erroa dugu beste duze bat, ez da la lehenengo aldi hau pastan dana, pasera askotan. Jasoko dotaktan, eta ziurtatuko dut ez dala gertatuko gehiagotan, a ber. Esan gure dutena da, pasedala askotan eta beste duze bat, ez? Hain harin eta derrepente planteatzen direnean plenoak zer jakin barik, guentere gara astelen arrastien. Eta gero gertatzen dena, esate baterako gure zinegotzibik ezin dabe parte hartu, ezin direlako antolatu ahal izen, eta hain urgentea bada, ni pentsetan dut lehenautik pentsa behar direla gauzek, eta gero dauzela moduek honek konpontzeko, esate baterako gaur arrastien urrena dion barik batzordeateko guz, eta egin alziren segiduen, esate baterako. Eta hori izango litike borondate onaren erakusle bat. Eta hori inoz ez da egiten. Ez da ez, gugaz kontetan, ez da lehenautik esaten, de repente enteretan gara astelen arrastien egoenean, hori. Eta orduen, hau da forma... Pasei azten esatea, egia da pasei aztela jago bazberbaitea eta esatea beste batzutan indogu. Eman komunidadean komentatzeko osoko bilkura extraordinario bat ingo dugu eta egun honetan ingo dugu. Egia da pasea aztela. Komisioan zer ez dakiz esan zana. Gaur gitxienez esan izango, posible gaur osoko bilkura egitea arratzaldean, bidetzako gitxienez. Hori dakizu oin, astelenean igual esan jakin hori. Astelenean ez da jakinez. Hori zen. Ez da gure dut, gainera beste arrazoi bat, gupetzetan izan dugu gaur zuk arazoak gehiuko zen duzela, eta igual, ez ala paseko ezer, atzeratuten bada, egun bi, hiru, edo lau, edo behar zirenak. Bere gure badagoen urren masterako eta bera zuk esan joztezun atzo... Kontuan izan da norlasana, gainera. Mantenduko dugu. Astelenean komuniken eguen, bai ala bai, eta koizetan ez, etorteko ere aukeko neguela. Baina, bueno, a ber, nik uste dut akta irakurten badoko eta danok ados basauzea, salbuespen moduen arrozoia dekozu, ez da, diktamena aurretik egon behar da, eta espedienten egon behar da, hori Holanda.
Nik desberdin dugu nituzkeri gauza, ez? Igual, egoera konkretu pertsonala zurea, izan daiteke... Eta beste batzutan gertatu da. Hori, nik uste dut gauza bi desberdina direla eta hori jakin behar dugula desberdintzen eta desberdintzen dugu zen aldez aurretik, bai? Osa, hori zalantzarik ez dau. Orduan, Alesek komentatzen dagoenean hori da, ez dalako lehenengo aldia, hainbat alditan pasidalako gauza bere sentitu izan garela gauzak bapatean pun etortzen dakuz, lana dela eta dana lako ezin izan gara etorri antolatu, zuek hemen zauzi egun egotuzun, baina gu ez, orduan gurekiko ez dakit zein dan hitza, ez dakit guzen bat aldiz edo da, gurekiko utzikeria edo da, gurekiko errespetu falta edo da, gurekiko ez dakit guzen dan, baina gu holan sentiduten gara. Kasualitatez, gertatu da zure egoera pertsonala eta ez dugu nahaztu egin naiz, ez teko zetan, Osa, ez da gure asmoa eta ez da gure. Kontu eda, ni hasi barria naz, eta ez dut egin inoiz idazkari lana. Eta konturatzen abil zer gertatu da, edo zuek esaten dozunetik zer gertatu da. Nik alegin dut horiz gertatzeko barriro. Eta espediente guztiak ondo heltzeko eta garaiz kompletu, bale? Eta nik beba gaiago bari izateko gune baten. Bai, eskertzen dugu eta bai, baina ekarkatu, gaur dukin dugun moduen egon behar zan geuse bat organetik paseko dugu gertatu danagaitik eta ulertu aldugu eta onartuko dugu irakurtzea beste kasu batzutan bebai, beste aldetik datozenean olakoak zube bai kontuen hartzea eta respetatzea guk berbain gure dugunean, gauzak aurkeztu gure dugu zenean, eta legalki gauzakin aldire modu baten, baina moralki batzutan beste baten inaldire, eta gaukiten dugun moduen eskertuko gendun zuen aldetik be jarrera bardine beste goera batzutan. Lehenengo aurreko akta hori bai jaso duzu, ez da? Plenoko adinozu, bai. Hogeita batekoa. Ez dakit zuen ekarpena falta nota dugune holan ganetik ikusite, ez dugu egia esan asko sakontzeko modurik izan zeratzen ginen aztertzen. Faltan bota dugune izan zen errue gurea bai. Ez dutzugula bialdu irakurri zegoena iratik, eta orduen ez dau zera, atxikita. Badakigu gure erru edala, bueno, ez gendun betzu, hori, bialduko datzu bai. Bestalde, hori inkorporetan. Bai, hau bat ez onartzen da harta orduan? Beste buskana bai. Akta aztertuko dugu gaur? Ez, hori bidali notzuen, bidali zaizu. Baina ez dago hemen. Ez dago bai ordenean? Gaur da extraordinario eta... Ez bai egun, hartu alzen. Uztaia nindu da. Eta zubo daten dozte zubo hori. Bai, barkatu zen. Eta dena ondo da. Bale, ez, gainera, hori komentatu zuen, gainera pentsaren duen atzo, esala hori onartzen, extraordinaria salako. Eta orduan, egia esan, ez gendun guztie irakurri, irakurri gendun zeuzetxu holan ganetik. Bai. Bale, biek onartzen, gaurkoa eta ustailean onartuko dire. Maiatzeko eta gaurkoa. Harterakoa eta hau. Bai. Lehenengo puntu eda, Lander? Bai, Kadaltxo baserria birgaitzeko lanak azken likidazioa eta 11. ziurtagiria onartzea. Euskeraz irakurriko du? Ziurtagiria ez dugu 11. ziurtagiria azkenean? Ez da da diktamena. Bai, 11. ziurtagiria azkenean tope zegoen jagoak, ez? Zalantzen egon zala sartu... Ba, ez dakit, geuean barriro uste dut etorri zala ikusten hau badau, eta orduan ez dakit, azkenean ezin zen da etorri eta... Bueno, lan faltan bada eskatutea eta egon moduako. No, espedientean egon barko zan. 11. Bai. Kadaltxo baserria birgaitzeko lanen azken likidazioa eta 11. ziurtagiria onartzea. Jagoba Jauregik hartu du hitza espediente horri buruzko argibideak eskatzeko, eta adierazi du ezen bere volumena handia denez eta deskartatutako dokumentazioa ordenatuta ez dagoenez ezin izan zaiela aurkitu 3 eguneko epean 11. ziurtagireri dagokion txostena. Jarraian, Ana Etxeandia udal arkitektoak hartu du hitza eta azaldu du aipatzen den dokumentuari azken likidazioa deitzen zaiola. Jagoba Jauregik adierazi du osoko bilkurak aztertu beharreko gaia denez,
sor daitekeen edozein zalantza osoko bilkuran azaldu eta argituko dela. Batzordeak EAJ-PNV-ko 5 zinegotzien aldeko botoarekin eta EH Bilduko 4 zinegotzien abstentzioarekin honako erabaki hau hartzea proposatu dio osoko bilkurari. Lehenengoa, Kadaltxo baserria birgaitzeko obren azken likidazioa onartzea. Bigarrena, Orlasa Construcción y Servicios S.A.ri erabaki hori jakinaraztea. Hori da puntua. Guk batzordean esan genuen module, zen puntu honetan azten egingo gara, baina bai dukoguz galdera pare bat ez dakit erantzuteko moduen egon gozarien. Zehaztu lehike diru laguntzaz aparte zenbat diru jarri behar izan duen udalak obra guzti honetan? Totalan hori ez dakitxuta esatean. Baina apunteko eta esango txuete guztira. Diru laguntzaz aparte zenbat diru jarri dan udaletik. Gero beste bat izango ditzake ia erabakita dagoen zer egingo danan. Uste dut, dan hori galdetu dozkuela 10.000 biderrak. Bai, eta gaur da egune ez dakiguna erantzuten. Eta bildur gara, esatetan baseko sarriten basetan dana hemen, ez, gauzek egiten direla ondo ikusten dugu birgaitzea, baina ez diten bertatu hori, ez, gauzek egin eta gero pentseu eta gero egingo dan horrek, pentseta badau, zelango kostua izango duen udalarentzat. Vale. Diru totala egingo nik eta zuk ez da. Diru totala kontu hartzaiari eskatuko txete ia zenbateko osoa, badakigu 705.000 euro izan direla laguntza, eta bestea egon behar dela en relación de pagos eta egon behar da, así que paseko txuete kostu totala zenbet izan da. Obran adinozu, ez? Hora bai, gero hori bai, zer egin dudan, eta gero ze kostu dakarren egin gara horre. Horren inguruan badakizue Kadaltxo erusi zanean, diru laguntza hau eskatuteko be, zentro de interpretazio bezala dauela jasota. Eta horretarako gauze pliego batzuk prestatzen, horren kudeak eta nola bideratu, dauz enpresa adituak beste udalerriko beste eraikin batzuetan nola kudeatzen duten bezala interpretazio zentro hauek, eta ideia da lizitatzea proiektua eta enpresak redazio bat eitea, baldintza batzuk eukitea museo parte bat, nola izan zentro de interpretazion hori, eta nola kudeatu aldan hor dauzen metro guztiek eraikin osoak. Eta hortik proiektua jasotzea. Hori zera dekogun ideia. Horren gero kudeak eta zenbat zelako kostu okingo dagoen eraikin hori edo ikusko gu heltzen direzen proiektukaz. No. Beraz, boska egiten dugu, zuek abstentzioa ez da, zuek EH Bildukoak 3 abstentzio, eta EAJ-PNV-koak 5 baiezko. Vale. Bigarren puntua, diru ordaina likidoa erabilita finantzatutako kreditu gehigarrien bidezkoa 2/2026 kreditu aldaketa onestea. Puntu irakurriko dut. Créditos adicionales da, ezta? Bai.
DGL erabilita finantziatutako kreditu gehigarrien bidezko 2026 kreditu aldaketa onestia. Jagoba Jauregik eta Lisander Atxutegik Bildu adierazi dute zer finantziatuko den onartzen ari diren horrek aldaketarekin argitu nahi dutela. Eta azalpen zehatz batzuk eskatu dituzte. Besteak beste, lorezaintzako aurrekontu aplikazioari, ASN egin beharreko obrari edo pasabidearen obrari buruzkoa. Lander Aretxabaletak labur azaldu ditu hainbat gai, baina horri buruzko hainbat azalpen eman ondoren, kontsultatutako punto guztiak begiratu eta aztertu behar direla esan du. Erantzun zuzena eta katzik gabea eman ahal izateko. Jagoba Jauregi adierazi du ASN obrari buruzko galderari erantzuteke dagoela. Lander Aretxabaletak adierazi du obra udalbarria prozesu baten parte dela eta herritarrekiko harremana hobetu nahi dela. Herritarrek txanda hartu ahal izateko sistema bat ezarri nahi da. Eta herritarrek udaleko langileekin bildu ahal izateko espazio bat jarri nahi da, besteak beste. Batzordeak EAJ-ko zinegotzien aldeko botoekin eta EH Bilduko zinegotzien abstentzioarekin honako akordio hau hartzea proposatu dio osoko bilkurari. Lehena, honetzi egitea udal aurrekontuaren 2026 aldaketari buruzko espedienteko dokumentazioa. Kreditu gehigarrien bidez egingo da aldaketa, eta biruzentzako gerakin erabiliko da finantzateko. Aldatutako partiden ondorioz, 4.191.762,28 euroko aldaketa egingo da guztira, eta aurrekontua horrekatuta geratuko da. Bigarrena, espedientea jende aurrean ipintzea, udalaren iragarki taulan eta Bizkaiko aldizkari ofizialean iragarkiak jarrita, 15 egun balioduneko epean interes legitimodunek aztertu eta egoki iruditzen zaizkien alegazio edo reklamazioak aurkezteko modua izan dezaten. Iragarkia argitara eman ondoren. Hirugarrena, aurrekontuaren aldaketa hau honesteko erabakia jende aurrean izateko epea igarotakoan behin betiko onartuta geratuko da, baldin eta erreklamaziorik edo alegaziorik jaso ez bada. Erreklamazioak edo alegazioak aurkeztuz gero, udaleko osoko bilkurak ebatzi beharko ditu, kontu hartzailetzaren txostena jaso eta gero, eta aldaketa behin betiko onetsiko litzateke. Hori da puntua. Bueno, puntu honetan... Batu da esan dugu, bai. Aurreko puntuetaz da, eta aktea irakurri dozunan, komisio batzordan anak esan dutxon, jagogari irakurri dozun moduen, azkenengo zertifikazio gaitzen zela liquidación fin de obra. Bale, ituten nau, liquidación fin de obra hori espedientan dago eta horra gertuten azkenengo zenbateko. Hori minten deu, la liquidación fin de obra asciende a 949.000, masiva, es decir, tal, hor dago idatxite. Vale, sin más. Dinote galdetu dut, baina hau informea dago final de obrakoa. Ez da la ditzen certificación, liquidación de fin de obra. Baina hor dago. Vale. Bueno, puntu oneri dagokionez, batzordean planteatu gendunez, eta zalantza bat geratu jakun hor argituko zendunezuk eta zan pasarelaren gain kostua 198.000 euros dala, para pagar modificados y excesos de medición. Vale. Esa modificación de 198.000 es la suma entre el 10% de la pasarela judique esan 659.659.000 bederatziehun eta 6,04. Badazpadan itxiten da, 10% de exceso de medición hori direla 65.991,60, eta gero induguna da, 20%ko prebizino bat sartu 131.983,20.
modifike barbadan proiektu eta arazopa dauzen komentu dozkun arkitektoak barbada aldaketa batzuk egin barko direla edo, orduen badazpadan dote dugu legeak gehiengo itxiten dozkuna. Orduen, uneko 10 eta judik esan uneko 20 emoten dauz 198.000. O sea, da el 10% y luego el 20% del adjudicado. Da previsino bat, gero igual kosteleik egitzi hau edo ez dakit, baina badazpadan egin dugu previsino bat. Bueno, la cuestión es que, a ver, lo que se está planteando aquí es una modificación presupuestaria que afecta a 4.151.000 euros, que es prácticamente el 40% del presupuesto anual. Es decir, es realmente un nuevo presupuesto, digamos, para el ayuntamiento, porque es que encima el otro está pues casi todo amarradísimo, entonces no deja prácticamente pues margen de maniobra, o muy poco, y claro, y ahora se nos pide una modificación de crédito, que hacemos una modificación de crédito de 4 millones y pico, que al final es realmente donde se va a usar el dinero, donde pues con las políticas que el equipo de gobierno quiera, ¿no? Es decir, estamos realmente aprobando como si fuera un presupuesto municipal. Y las cantidades son bárbaras. No sé, pues empezando por la que acabas de explicar, la de la pasarela, ¿no? Claro, estamos hablando de un 30%, de dotar una partida de un 30%. Ahora vas a decir, bueno, es que igual no se gasta tal y cual. No, es que luego también se pueden hacer modificaciones, pero no, bueno, ya por lo pronto ya empezamos con 198.000 euros que vamos a dotar a esta partida. O sea, nos ha costado poco la pasarela, nos va costando poco, es decir, que llevamos ya 1 millón de euros gastados y le dotamos por si acaso con otros 200.000. Con lo cual, pues los errores de cálculo en este caso me parece que bueno, encienden un poco las alarmas. Se habla de una partida de 409.000 euros para la rotonda de Lecumbiz, de la cual se van a gastar, si no me equivoco, más de 1 millón de euros, y nosotros, concejales de este ayuntamiento, el otro día oímos por primera vez hablar de este asunto. Me parece que es una partida suficientemente importante para que se conozca por parte de los concejales y se vea, pues no sé, la necesidad, o bueno, no lo sé. De todas formas, hay muchas cosas de este tipo en esta modificación, ¿no? Se plantea una dotación de 85.000 euros para jardinería, cuando desde diciembre estamos en una situación irregular, porque la empresa de jardinería sigue sin contrato y sigue realizando los trabajos, cuando resulta que estamos a 2 años de que finalizó una situación de conflictividad laboral que tuvo muchísima incidencia en el municipio, y en 2 años no hemos sido capaces, bueno, el equipo de gobierno no ha sido capaz de solucionar esto, con el riesgo que comporta, porque a día de hoy los trabajadores todavía no han cobrado ni un solo euro del dinero que se acordó para solucionar la situación laboral que se produjo. Entonces, creo que tienen razones más que fundadas para que en cualquier momento se produzca otro conflicto que tendría graves consecuencias en el servicio que se presta a la ciudadanía, ¿no? Y esto, pues no ha sido una prioridad. Se han hecho no sé cuántas licitaciones, esta no se ha licitado, y la cosa sigue como está, y ahora se plantean pues
dotaciones de un dinero que no se justifican de ninguna manera, que suponen un exceso importante, un exceso concretamente de un 21,5%, eso es lo que se venía pagando y sin ninguna explicación. Pero luego tenemos una reforma de la planta baja del ayuntamiento, claro, que no es una reforma cualquiera, que no es que vamos a poner 3 tabiques y nos vamos a gastar 10.000 euros, no, nos vamos a gastar 324.000 euros. Reformar la planta baja del ayuntamiento con un dinero que proviene de PMS, que es Patrimonio Municipal del Suelo, y la ley ya dice claramente que el dinero ese se debe destinar preferentemente a la promoción de vivienda pública, en vez de gastarlo en este tipo de cosas, que el Ayuntamiento de Zamudio tiene otros medios para esto. Y lo que no se hace es precisamente eso, ¿no? Invertir ese dinero que proviene del patrimonio municipal de suelo, es decir, de venta de suelo municipal, y que la ley claramente dice que sí se puede destinar a otras cosas, ¿no? Pero que preferentemente se destinará a la promoción de vivienda pública. Y bueno, pues aquí está la clave, ¿no? Pues mientras los jóvenes de Zamudio tienen problemas para emanciparse o acceder a la vivienda, el equipo de gobierno exprime la lucha del suelo para ponerle un tejado a una plaza, que también la plaza en la calle Aguirre también se va a hacer con el dinero del PSM, y reformarse la planta baja del ayuntamiento para estar más cómodos aquí, que no creemos que tampoco sea una prioridad. Y cuando digo lo de la plaza, pues porque la modificación especifica también qué parte va a provenir del dinero de la venta de suelo, ¿no? Y no es porque no entendamos que no es necesaria la cubierta de esa plaza. Siempre lo hemos dicho, que consideramos que es la plaza que habría que cubrir, porque es la plaza que realmente se usa, ¿no? Y la que no hubiese habido que cubrir es la de Kultura Etxea, mientras no se solucione el problema de que pueda ser usada para otras funciones, que es para lo que se pensó en su día y lo que se prometió en su día. Entonces, primero hay que solucionar el problema de la multifuncionalidad de la plaza y después pasar a la cubierta. No tiene ningún sentido gastarnos casi 800.000 euros o no sé cuántos que nos estamos gastando ahí en cubrir una plaza que ya vemos el uso que tiene, casi ninguno, pues porque está mal pensada, porque está mal diseñada, porque está, ¿no? Entonces es tema de prioridades, ¿no? Pero luego, no sé, también se destina una partida al exceso de Gorbella Plaza, que estamos hablando de otros 25.000 euros. Nosotros entendemos que aquí, otra vez, en la actuación que se va a hacer en Gorbella Plaza se está discriminando de alguna manera o haciendo un trato de segunda categoría para una parte del pueblo que precisamente es la más necesitada para cuestiones urbanísticas, de accesibilidad, de carencia de servicios elementales, y de la misma forma que se hizo un proceso participativo donde se analizaron 3 áreas del municipio, se dejó precisamente el área que está más, digamos, envejecida, que no tiene acceso para las personas con dificultades de movilidad por las aceras. No hay zonas verdes, no hay parques, ni plazas, ni zonas infantiles, es decir, no hay nada, y allí lo que se hace son actuaciones individuales, o sea, es decir, por una parte, después de que lo denunciamos nosotros, claro, porque en un principio no estaba previsto actuar en las 3 zonas que se había dividido el casco urbano, y después se ha decidido, cuando se nos tiró de las orejas,
pues decidisteis que, bueno, venga, para que la gente se calle y tal, pues vamos a actuar, ¿no? Y entonces hacemos una actuación que es la Plaza Gorbella, por una parte, un proyecto aparte, así, caído del cielo, otro proyecto que cae del cielo, que es la calle Soyuve y Gorbella, y, bueno, pues viva la Pepa. No, ¿por qué no se hace una actuación global que incluya toda la zona, incluya Oizkalea, Soyuve, Gorbella, la plaza de Gorbella, la plaza de Gorbella 1, 2, 3 y Ganekogorta, etcétera, que tiene todas las dificultades que se puedan plantear urbanísticas y más? ¿Y por qué no se hace una actuación global y se actúa por suelto allí? ¿Qué diferencia tiene eso con la zona de Mendico, Talleri, Leizaola, Arbolancha, trasera de Leizaola, Aretz, Calea, etcétera, que se actúa en global y se divide la actuación en tres partes? ¿Qué diferencia tiene con Miquel Zárate, Lesalde, Plaza, Sabino Arana, etcétera, que se hace un proyecto global y luego se actuará en partes? ¿No? ¿O qué pasa? ¿Que aquellos son de segunda división? Bien, pues eso también dinero para eso también se contempla aquí, y eso no nos gusta tampoco. Y bueno, pues con todo esto yo creo que son razones más que suficientes para no dejar las manos libres para gastar 4 millones de euros al capricho del equipo de gobierno, que por cierto pues casi nunca viene con lo que nosotros haríamos. Por contestarte punto a punto lo que acabas de comentar un poco, el tema de la pasarela no es que llevemos 1 millón de euros gastados, por corregir, quiero decir que la licitación se adjudicó por 659.000 y luego pues veremos a ver cuánto dinero más se va a gastar. Por lo menos lo que hemos hecho es una dotación de crédito y bueno, que a lo mejor si gastamos ese millón, pero bueno, de momento lo que hemos hecho es dotar de crédito para que Gazteta badaulan, jasera bigarren subien edo guna. Bueno, Guztire bai. gazteta badau, Hombre, milioi bat eta bi gazteta bai badau. kasi. Bai, bueno, Gazteko dugu. pentsa dut, Ez en total, Ah. hau ez da hasi orain. Vale. Hau da tos. Bueno, pensaba que decía en la reparación de ahora que iba a estar... Eso suma, pero... No, Pero también va a eso lo que hay que sumar igual llega, o sea, quiero decir... porque llega seguro, eso llega seguro sin esto. la obra, digo, no, Sí, no sí. los proyectos. No, es que no es la obra, es que una vez se pagó, Sí, pero que te he entendido con la obra luego, esta. no, que llevamos gastado 1 millón, ahora ya llevamos gastado con la licitación, más todos los gastos que ha habido. Todos los gastos, pero no de obra. Perdona, todos los gastos que ha traído la pasarela, análisis del estado de la pasarela, Vale, fijada pues, aplicación de la incorporas- SUR, alquiler e instalación de cimbras, Sí. alquiler de cimbras, redacción del proyecto, cálculo de capacidad de carga, análisis previos a la redacción del proyecto, es decir, suman 222.703,97. Cuando has descrito tú, y me imagino que así estará recogido, hablabas de la obra. No has hablado de No, la obra. de la has- pasarela, No. hablo de la pasarela. Entonces, bueno, No, hablo de la pasarela, de los gastos de la pasarela. Está grabado. Bueno, pues igual me he expresado mal. Has dicho obra, entonces por eso te he dicho que la obra, pues igual que si llegamos a 1 millón, No. pues yo no te estaba entendiendo que era eso, más los estudios técnicos, más la licitación de tal, o sea, bien, vale. Gastos de pasarela. Pues Igual me he pero expresado hay que mal. dotar de crédito ese dinero porque hay que garantizar la seguridad de la ciudadanía. Es decir, es una infraestructura que ha dado problemas y que hay que solucionarla. Entonces, siempre y cuando sea garantizar la seguridad de la ciudadanía y además que es un paso que cada vez se usa más, no olvidemos que aquello tuvo un revuelo terrible y será una de las cosas del pueblo que ahora más se usen para cambiar de zona, pues hay que garantizar la seguridad. Ha habido problemas y hay que dotar de crédito. No sé si gastará en obra ahora 1 millón o no. La adjudicación fue de 659.000, en esta modificación pasamos un 10% de exceso de medición y un 20% lo que os he comentado antes, y no sé si llegaremos a ese millón o no.
Pero es verdad que con lo que se va a gastar más los proyectos, pues sí superaremos el 1.000.000 de euros invertidos. Eso será cierto. El segundo punto, los 409.000 euros del proyecto de Lecumbit. Yo creo que esto no es algo nuevo porque lo hemos pasado en anteriores legislaturas también, aunque es verdad que ha habido una modificación del proyecto, y esa modificación del proyecto, la cantidad de dinero y la adjudicación también ha pasado por aquí. Es verdad que tenemos pendiente... ¿Por dónde ha pasado? En la adjudicación del contrato, he dicho, no el proyecto. Ah, porque nosotros esto no ha pasado ni por comisión ni por ningún sitio. Esto pasó por todos los contratos y los gastos que hacemos durante la relación de gastos que hacemos durante el año pasado, porque hicimos el proyecto, lo adjudicamos el año pasado. Bueno, pues yo creo que es dinero suficiente, 1 millón. Entre la documentación tiene 1.100.000 y pico euros. Tiene que estar. Me parece que es dinero suficiente para que los concejales tengamos información detallada del proyecto y se ponga a nuestra disposición para ver qué es lo que se va a hacer ahí y no lo sepáis vosotros y nadie más. Bueno, el tercer punto, los 85.000 euros de la jardinería. Esto responde también a que bueno, vamos a intentar regularizar la situación de los trabajadores con este incremento de presupuesto, para poder que los trabajadores no sufran la demora de la administración y que pueda ser subsanado el déficit que ellos llevan sufriendo durante 1 año y medio. Entonces, con este incremento entendemos que la parte técnica ha valorado y da el visto bueno para que esa falta de crédito que tienen los trabajadores desde hace 1 año y medio, pues se compense este año, y el año que viene saquemos cuando estén los pliegos, sacar la licitación. 1 año y medio os da eso. 2 y medio. Bueno, 1 año, que 6 meses desde que se acabó el contrato. Akordio horretara heldu zanetik, bi terdi. Bat terdi da. Bi. Abenduen, eta hain pase dana. Bai. Pase diren hilea. Bueno, terdi ez, baina, bi bai. Bueno, este año se les va a compensar para que no pierdan, no sigan perdiendo el poder adquisitivo, y se les equiparará a lo que decía aquel convenio, y por eso en parte por eso es el incremento tan significativo, porque hay que pagar unos atrasos y hay que equiparar los salarios, para que luego los nuevos pliegos pues ya vayan, entendemos que más a la baja, porque habrá que quitar también esa parte de dinero que hay que pagarles como parte de prima. La planta baja del ayuntamiento es verdad que es patrimonio municipal del suelo, pero la ley nos permite hacer la obra con patrimonio municipal del suelo, porque no vamos a llevar adelante esto sin los informes correspondientes, y entendemos que si lo hemos metido en patrimonio municipal del suelo es porque se va a poder hacer. La cubierta del ámbito 3 también se va a usar parte del patrimonio municipal del suelo por lo mismo, entendemos que se va a poder hacer. La cubierta de Arbolancha ya se está haciendo, no forma parte de esta modificación de crédito. La Plaza Gorbella, es verdad que tras analizar, nosotros estamos de acuerdo con hacer obras urbanísticas en el pueblo para la calidad y el bienestar de la ciudadanía y para garantizar la accesibilidad, pero es verdad que el dinero no es ilimitado. Entonces hemos podido ver una oportunidad de que habíamos propuesto, si os acordáis, dotamos de Arbolancha, en la calle Arbolancha, 1.100.000, que pasó por aquí el año pasado una modificación de crédito y se adjudicó por bastante menos. Entonces hemos visto pues que ahí podíamos tener un remanente líquido, y entonces lo que hicimos fue pues intentar garantizar que una plaza del pueblo sea reestructurada y renovada. Es verdad que las plazas y el entorno urbano ha sido una de nuestras prioridades, y yo creo que así se está notando. Y luego lo que tú comentas, Alexander, de la calle Oír, la calle Gorbella, es verdad que ya tuvo su proyecto hace tiempo, pero dimos la prioridad a la calle Arbolancha y a la cubierta, y a las dos cubiertas y a la pasarela, porque no nos quedaba otra.
pero es verdad que bueno, que poco a poco nosotros también somos de acuerdo en que hay que ordenar esas zonas y que hay que garantizar la accesibilidad también en esas zonas. Pues yo creo que entiendo que el crecimiento de eso tendrá que ir poco a poco. No se trata de primera o de segunda, se trata de renovar y darle prioridad a las zonas más transitadas, que puede ser la calle central del pueblo y la cubierta 3, que como tú has dicho, entendemos que ahí es la más usada junto a la de la Cultura Etxea, porque ahí hay bastantes asociaciones, bastantes cursos y va bastante gente a esa zona. Entonces hemos dado ni a primera ni a segunda, hemos dado prioridad a las zonas que más se usan por la ciudadanía. Y cuando nos ha sobrado algo de dinero, pues hemos tirado para renovación de las plazas. Y poco más, creo que es una modificación que nos va a permitir mejorar el municipio, sinceramente. Pues yo vuelvo a repetir, y sobre todo cuando no se da ninguna justificación a las preguntas que se plantean o las respuestas que se dan agravan más y digamos que nos hacen mantenernos más firmes todavía en lo que planteamos, ¿no? Porque cada vez nos parece más contradictorio pues cantidad de cosas que se plantean, ¿no? En primer lugar, y no sé, pues podría el mismo orden, volviendo a lo de jardinería, claro, que vamos a mejorar las condiciones de los trabajadores. La pregunta es por qué durante 2 años no se ha hecho y hemos estado jugando con fuego, arriesgándonos a que vuelva a ocurrir. Es decir, por negligencia, porque no se le ha dado, o sea, que no se responde a lo que se plantea, por negligencia, por falta de responsabilidad y porque no se le da la importancia que tiene a un asunto de estos. Claro, ¿qué estaba en juego aquí? El sueldo de los trabajadores que llevan 2 años sin cobrar. Pues habrá que preguntar a ver. 2 años sin cobrar. Habrá que preguntar a ver porque... Pues porque el Ayuntamiento de Zamudio no ha sido capaz de sacar unos pliegos que contemplaran esto. Ese es el motivo. Y ahora, por la puerta de atrás, porque esto es por la puerta de atrás, porque no se ha dado ninguna explicación, porque se supone que con una conflictividad como la que hubo, unos acuerdos a los que se llegaron y, si se quiere dotar de eso, pues lo mínimo que teníamos que haber hecho era hablarlo y decir, hoy es el primer día que tú hablas de este tema. En cuanto al acondicionamiento de la rotonda, en ninguna comisión se ha dado cuenta absolutamente de nada. Y aquí se dotan 409.000, pero se está hablando de una subvención de 600 y pico mil de Diputación, de la cual ninguno de los 3, nosotros que estamos aquí, ni los 2 que faltan, tenemos ni idea, ¿no? Entonces, creo que 1 millón de euros y una obra que va a afectar a, pues eso, pues a la B737, que es la salida de comunicación de Zamudio, por lo menos tendríamos que conocerla, ¿no? La pasarela, igual me he expresado mal antes, lo que decía era que hasta ahora llevamos gastados, teniendo en cuenta la licitación, 1 millón de euros, más el millón que costó la pasarela anterior. Y ahora dotamos de 200.000. Es que es como que aquí llueve, no sé, billetes o no sé cómo es esto. O sea, después de que se ha hecho una licitación hace 1 mes y estamos dotando 200.000 más. Hombre, me parece que es un poco tomadura de pelo. O sea, que vamos, que hablamos de unas cifras aquí que... Y lo de el PSM, que vuelvo a repetir, lo que dice la ley de suelo, es que esos fondos se destinen preferentemente a la promoción de vivienda pública. Y tú me dices, no, vamos a contar con los informes técnicos para poder hacer la cubierta del Lehendakari Aguirre y para hacer la planta baja de la escuela. Pues sí, claro que vamos a contar con los informes técnicos, porque tú puedes hacer esto, o la ley te permite hacer lo otro, pero ya te está diciendo que preferentemente debería ser esto. Y de esto que tenemos, de promoción de vivienda pública, ¿cuánto vas a destinar? ¿Cuánto suelo tengo disponible? ¿Cuánto has vendido? ¿cuánto suelo? No, ¿cuánto has vendido? No, pero es que no. ¿Cuánto has vendido? ¿Por qué el dinero? No vamos a hacer ver que las parcelas que están en Arteaga son municipales, porque no lo son. Bueno, algunas sí. No son ninguna. Algunas sí. No. Sí. Alguna es municipal.
y otras tantas las has vendido, y lo que estás haciendo... Si he vendido suelo privado, que no he vendido ni suelo tasado, ni suelo público. Has vendido suelo público, perdón. Suelo libre, de vivienda libre. Ah, vale, pero público. Pero vivienda libre. Pero público. Y un porcentaje, Ya, no es el 100% del sí. ¿Y por qué no has destinado ese dinero a comprar suelo para promover la vivienda pública? Pues porque no se puede, porque no llega con el patrimonio municipal del suelo que hay y porque la gente intentas mover y no se mueve. Bueno, pues yo creo que no has hecho ningún intento. Y otra cosa, has vendido muchísimo suelo de ahí y de otras parcelas. Pero no, solo de dos. No, y son las únicas bloques de pisos que se van a hacer. No, se ha vendido suelo también, el suelo urbano industrial también se ha vendido, ¿eh? No, sí. Nosotros no hemos vendido. Bueno, pues la legislatura anterior es igual, hay mucho dinero que se ha ingresado aquí con venta de suelo público. Bien. Y ese dinero, en vez de destinarlo a la promoción de vivienda, se está destinando a otras cuestiones. ¿Por qué? Pues porque hay una mala gestión. Bueno, y sigo. Y nada, pues lo de Gorbella es que me hace gracia. Con lo que nos ha sobrado de Arbolancha, pues nos va a llegar para arreglar la placita. Pues no, pero ¿por qué no se hace una previsión global de actuación en esa zona como se ha hecho en el resto de zonas del pueblo? Vuelvo a repetir, ¿qué pasa? Que Oiz kalea, Aretz kalea, Gorbella kalea, Sollube kalea, Ganekogorta kalea, ¿qué son, de segunda? ¿Otra vez? Sí, ya te lo he explicado. No me has explicado. Me has dicho que con algo que nos ha quedado por ahí vamos a actuar en la plaza, ¿no? En la plaza de Gorbella, pero no me has dicho nada más. ¿Qué pasa con todo el resto? ¿Por qué no se ha hecho una actuación global? ¿Por qué no se ha contratado un estudio y se ha hecho un ejercicio de participación popular y se ha preguntado a la gente cómo se puede actuar en esa zona que tiene carencias de todo tipo? No has contestado nada. Bueno, yo no voy a entrar más a debate porque yo creo que está más que justificado el por qué no hemos entrado, y no es que nos hayan sobrado 4 pesetas y nos hemos metido en eso, sino simplemente ha habido una baja importante de una obra que queríamos hacer y ese dinero lo hemos destinado a mejorar otro entorno urbano. Pero ya hemos dicho que la prioridad de no hacer la calle Oiz y hacer las actuaciones que vamos a hacer es simplemente porque son las zonas más transitadas del municipio donde más gente las usa, sin más. Si eso no te parece respuesta, pues no sé cómo responderte. Pero es darle prioridad al espacio urbano más transitado y que más uso tiene. ¿No se hace calle Oiz? ¿Por qué no se hace? Pues porque no transita tanto gente como la cubierta de Aguirre Lehendakaria. O porque la calle peatonal principal va a ser la más transitada del municipio. Por eso no se hace Oiz y se hace Arbolancha. Si eso no te sirve como justificación, pues no se justificarte de otra manera. El patrimonio municipal del suelo, está claro que para poder promover vivienda de VPO tiene que tener el ayuntamiento suelo de VPO, y en el sector Arteaga no tiene suelo de VPO. ¿Estás seguro? Si no, lo hubiéramos promovido. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, pues mira, yo te digo que tiene suelo, Fíjate que tú eres el alcalde... El 100% de la parcela. ¿Y por qué tiene que tener el 100%? Vale. ¿Y por qué tiene que tener el 100%? Mira, tú eres el alcalde y yo te digo que tiene suelo. Sí, tienes parte, pero una parcela entera no tiene. Que tiene suelo. No tienes una parcela entera. Y me gustaría saber, porque lo hemos pedido, la titularidad de esas parcelas, se pedido hace un año, que todavía tampoco se nos ha dado, la titularidad de parcelas públicas municipales, y todavía no se nos ha dado. No sé por qué. No sé por qué, otra vez. Y que eso es muy fácil, es muy fácil. Es entrar, es tener ganas de dar la información. Y me gustaría saber los intentos que ha hecho el Ayuntamiento de promover vivienda pública con los medios que ha tenido, pero con datos y actuaciones, con datos de las actuaciones. Y luego, por concluir, el tema de lo de la pasarela es una infraestructura que tenemos que mejorarla, como ha pasado en otros municipios, y lo que vamos a hacer es mejorarla y rehabilitarla porque está habiendo problemas. No es darle 200 o darle 300, que simplemente tenemos que garantizar la seguridad de la ciudadanía, y cuando hay un problema hay que solucionarlo. Claro. Sobre todo antes de que se cree, si se puede, antes de que se cree. Cuando se ve venir y no se hace nada, pues luego, ¿qué suele pasar? Pues que se hincha el problema.
Bueno, gu kontra bozkatuko dugu. Vale. Kontra eta boste baiezko. Eta hirugarren puntua, diru gordina likidoa erabilita finantzatutako kreditu gehigarren bidezko 2/2026 kreditu aldaketari buruzko finantza jasangarritasun txostenaren berri ematea. Berri ematea. Berri egun, ezta? Amaitu txosten.